se encuentra presente en todos los países del mundo. Ya vimos en la historia y la revolución cómo se presenta. Es una epidemia mundial porque actualmente la padecen cerca de 300 millones de personas. La prevalencia más elevada de diabetes se encuentra en algunas islas del Pacífico Sur, intermedio en la India, en los Estados Unidos y relativamente baja en China y Rusia. Y el que sea baja en China, pues todos sabemos que tiene mucho que ver con la alimentación que están llevando a cabo. Entonces, si nosotros empezamos a modificar nuestra dieta, nuestras incidencias de la diabetes va a disminuir. Entonces, ahorita las campañas publicitarias de bajar de peso, de hacer ejercicio, de no consumir alimentos chatarras que se están iniciando en las primarias, pues eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque estamos disminuyendo las incidencias de la diabetes. Y aquí tenemos cómo hay 171 millones de personas en el 2000 y para el 2030, que no estamos muy lejos, se esperan que haya 366 millones de diabéticos. Y vemos ustedes aquí alrededor de todo el mundo cómo para el 2030 se espera un 33.9%, ¿sí? Y aquí es donde todos quisiéramos estar el viernes, ¿sí? Que también se espera un 18.6% de aumento en la incidencia de la diabetes. En América Latina, en Centroamérica, vemos ustedes que en Honduras tenemos una incidencia de un 8.3% de la población. En El Salvador, de 8.7%, en Guatemala, de 8.4%, en Nicaragua, de 8.1% y en Costa Rica, de 7.6%. Y entonces, si vemos América, prácticamente su incidencia anda entre 7 a 10% de la población. Si ahorita aquí en México, el último censo éramos 110 millones, quiere decir que había el 10% de la población diabética. Y si ahorita aquí preguntáramos quién tiene familiares diabéticos, quiénes diabéticos, estoy seguro que más del 50 o el 60% de los que estamos aquí presentes tenemos familiares directos, indirectos con diabetes. También aquí vemos que en Argentina, entre las personas de 20 a 69 años hay una incidencia de un 8%, una prevalencia. En Bolivia, en mayores de 25, de un 7.2%, ¿sí? Brasil, ¿sí? Entre las personas de 30 a 69 años, 7.6%. Chile, ¿sí? La Ciudad de México tenemos una incidencia de 8.1%, ¿sí? Perú, en mayores de 18 años, una incidencia de 7.6%. Para el 2010, que ya estamos, se espera una proyección de un 18, ¿sí? millones, ¿sí? En América del Norte, América del Sur, un 20.2%, y África, Australia, Europa, su incidencia. Estamos en el 2010 y se espera que haya un aumento de un 23% en los diferentes lugares del mundo, ¿sí? Hablando de la población mexicana, el 64.5%, ¿sí? conoce su enfermedad. El 24.5% desconoce su enfermedad, ¿sí? Y un 11% acude regularmente al tratamiento, ¿sí? El paciente, cuando empieza con la sintomatología, a veces no le toma mucha importancia. Si es un adulto, dice tengo poliuria, pues es mi próstata. Si es hombre, ¿sí? Si es una mujer, dice tengo una infección urinaria, y resulta que puede ser ya el principio de la diabetes. En una encuesta nacional de enfermedades crónicas realizada en México, ¿sí? en 1993, con una población de 15.474 entre pacientes de 20 a 69 años, encontramos una prevalencia de un 8.4%. Y sabemos que esto va aumentando con la edad, ¿sí? Entonces, para el 2000 se encuentra una prevalencia de un 10.9%.
Siguiendo la mortalidad por la diabetes en las mujeres en los diferentes estados de la República, pues ven ustedes que el DF, pues claro, tiene mayor proporción de habitantes, pues está en el primer lugar. Y vean ustedes aquí Chiapas, ¿sí? Y entonces tenemos con... ¿sí? En los hombres, pues no hay mucha diferencia, prácticamente es muy semejante, ¿sí? Entonces no hay un predominio prácticamente muy significativo con respecto al sexo. Es una principal causa de mortalidad en México. Esto está dentro de las 10 causas principales de mortalidad. A partir del año 2000 es la primera causa de muerte en las mujeres y la segunda en los hombres. La diabetes mellitus tipo 2 es una de las 5 enfermedades con mayor impacto económico al sistema de salud. Afecta a cerca del 8% de la población mayores de 20 años. Uno de cada 4 individuos mayores de 50 años es diabético. 30 a 40% son diabéticos y no lo saben. La Federación Internacional de Diabetes estima que en México existían 4.4 millones de casos en el 2003 y esto aumentará a 9 millones en el 2025, que no estamos muy lejos. Es una de las 10 primeras causas de mortalidad desde 1978, o sea, de hace 30 y tantos años ya, ¿sí? Afecta a 2-4% de los adultos en zonas rurales y contra un 12 a un 15% en las zonas urbanas, ¿sí? Cada vez las poblaciones rurales está extendiendo la población a las zonas urbanas con deseos de tener una mejor calidad de vida. La mayoría de los ancianos con diabetes tienen tipo 2. 80% de las personas con diabetes muestran sobrepeso en el momento del diagnóstico. Y ahorita tenemos el primer lugar en obesidad infantil y prácticamente el segundo lugar en obesidad en el adulto. Entonces, hay mucha relación entre sobrepeso y obesidad. La obesidad reduce la esperanza de vida en los diabéticos hasta en 8 años. ¿Sí? El aumento en la actividad física reduce el riesgo de padecer diabetes y mejora la sensibilidad a la insulina. Todos sabemos que si hacemos ejercicio, favorecemos la captación de la glucosa por el músculo, a veces independiente de la secreción de insulina. La prevalencia es similar en hombres y mujeres, como lo vimos en las gráficas, aunque discretamente mayor en hombres mayores de 60 años. En el 2000, México fue catalogado como uno de los 5 países con más incidencia de diabetes. El costo de su tratamiento y de sus complicaciones se estima entre 15.118 millones de dólares durante el año 2000. El monto promedio por paciente fue de 4.058 dólares al año. Los costos de tratamiento en personas con diabéticos son en promedio 2.5 veces mayores que los costos en individuos sin ser diabéticos. Todos sabemos que es la causa principal de ceguera y deficiencia visual en los adultos y en países desarrollados. Es la causa principal de enfermedad renal e insuficiencia renal crónica. Es la causa más común de amputación de miembros inferiores, no traumática. ¿Sí? Aumenta entre 2 y 6 veces la frecuencia de infarto del miocardio y por encima de 10 veces la de trombosis cerebral. Hablar de la diabetes tipo 2 en niños en los años 90 era rarísimo. Y ya a partir de los 90 empezamos a observar ya la diabetes tipo 2 en los niños. Entre los niños indígenas y aborígenes de América del Norte y Australia, la prevalencia de diabetes tipo 2 va del 1.8 al 1.3 al 5.3%. Los países europeos informan que el 0.5% de los niños con diabetes tienen diabetes tipo 2. En el momento del diagnóstico, muchos de los jóvenes con diabetes tipo 2 tienen factores de riesgo relacionados con enfermedad cardíaca precoz.
la actualidad existe una epidemia de diabetes en niños y adolescentes. Es común que el paciente pediátrico con diabetes tipo 2 tenga un sobrepeso y una obesidad. Antes de 1990, pues era raro hablar de diabetes tipo 2 en los niños. El antecedente familiar de diabetes tiene una estrecha relación con la diabetes mellitus tipo 2 en los niños, de un 70 a un 4 o un 5%. El bajo peso al nacer también se ha relacionado con la diabetes tipo 2. La edad promedio del diagnóstico es entre los 12 y los 16 años. En los Estados Unidos se calcula que el diabético tipo 2 representa hasta un 43% de los nuevos casos de diabetes en los niños. Está presente en el 29% de los adolescentes en los Estados Unidos. Los índices de diabetes tipo 2 varían según el origen étnico, siendo los indígenas estadounidenses, los de origen africano, latinoamericanos, de las islas del Pacífico, asiático, y quienes corren mayor riesgo. Todos sabemos que nuestros paisanos que van a Estados Unidos tienen una mayor incidencia de diabetes tipo 2. Y eso sería todo lo que yo puedo hacer. Como ustedes ven, son realmente puros datos. Porque la teología es informarle de lo que existe. Bueno, le agradecemos al doctor César Camacho Angulo su presentación y le mandamos este presente por parte de la Asociación Nacional de Medicina Estética. Muchas gracias, doctor. Bueno, continuando adelante con el programa, también su reconocimiento, ¿Sí? Es simbólico, después le entregamos el de verdad. Un aplauso al doctor, por favor. Gracias. Ahora sí, seguimos adelante. Los dos aspectos importantes para entender todos estos procesos fisiopatológicos en la diabetes mellitus, obesidad, síndrome metabólico, es la historia natural de la enfermedad. Pero antes de la historia necesitamos saber las bases bioquímicas y fisiológicas de estos procesos del manejo de la glucosa, del metabolismo, para lo cual el maestro en ciencias Píndaro Álvarez Gay, profesor de la Academia de Bioquímica Médica II, profesor de la Escuela Superior de Medicina, nos va a hablar de integración metabólica y metabolismo de la glucosa. Muchas gracias, doctor. Bueno, miren, yo no desconozco el tamaño del reto para ustedes de entender las cosas que les voy a explicar. La bioquímica es una materia que frecuentemente no se les dio a muchos, seguramente cuando eran estudiantes, pero haré un esfuerzo porque algunas cosas les sean de utilidad y les queden más o menos claras, para que sean útiles para entender este padecimiento que se ha vuelto una verdadera preocupación en el país. Y al final haremos algunos comentarios generales sobre la diabetes mellitus. Los seres humanos somos criaturas realmente sorprendentes, cosa de la que a veces no nos damos cuenta porque estamos muy familiarizados con nosotros mismos, nos vemos todos los días y a veces no nos percatamos de que somos una especie producto de 3.500 millones de años de evolución, que estamos en la cúspide máxima del proceso evolutivo, que nos ha hecho ser criaturas especiales en el sentido de que podemos estudiar nuestro medio ambiente, podemos investigar, podemos descubrir, podemos crear, generamos mecanismos, estructuras, telescopios, somos capaces de explorar la inmensidad del universo, las cosas infinitamente pequeñas como son a veces la célula, las moléculas y hasta los átomos mismos. Somos criaturas muy especiales, sin lugar a dudas.
Y en buena parte el que seamos especiales se lo debemos a que somos un sistema de materia muy altamente organizado. César, tienes somos un sistema de materia muy altamente organizado. Gracias a este alto nivel de organización es por lo cual nosotros somos capaces de hacer este tipo de funciones que tanto nos sorprenden de los seres humanos. Sin embargo, esta organización que nos hace tan especiales es nuestro punto débil y nuestro talón de Aquiles. Porque los sistemas, mientras más se organizan, mientras más organizados están, son sistemas más lábiles, son sistemas que fácilmente se deterioran, son sistemas que constantemente se están destruyendo. Frecuentemente no nos percatamos de este ciclo permanente, constante de destrucción de nosotros mismos, porque este ciclo de destrucción está acompañado de un proceso de construcción permanente e instantáneo. En cuanto se destruye algo, inmediatamente se reconstruye. Por eso es que no podemos percibirlo, pero permanentemente, constantemente. En este momento, las personas que entramos somos distintas a las que estamos aquí. En este momento tenemos una cantidad de moléculas nuevas que han sustituido una gran cantidad de moléculas viejas. En este proceso de reconstrucción de los seres humanos, tenemos que hacer uso de moléculas sencillas que nos llegan de fuera, del medio, que tienen que ser sencillas, puesto que si no fueran así, estas moléculas no atravesarían la barrera importante que es la barrera intestinal. Son moléculas sencillas con las cuales hay que construir todos nuestros materiales. Y en este proceso de construcción, nosotros tenemos que aplicar una importante cantidad de energía para que estos materiales sencillos se puedan pegar entre ellos y formar estructuras más complejas como es todo nuestro organismo. Pero la energía no solamente la utilizamos para estarnos reconstruyendo permanentemente, sino que además, una vez construido el sistema, este sistema tiene que operar, tiene que trabajar, tiene que funcionar. Y para operar, para trabajar, para funcionar, necesitamos aplicar energía adicional. Entonces somos una máquina o un sistema que constantemente, permanentemente, cotidianamente tenemos que estar consumiendo energía para construirnos y energía para que lo que hemos construido pueda funcionar. No en vano, diariamente nosotros consumimos aproximadamente 2.500, 3.000 kilocalorías para todos estos procesos. En la siguiente diapositiva, ustedes pueden ver cómo el proceso fundamental es un proceso de síntesis en donde construimos los materiales con los que vamos a operar, y una vez que tenemos los materiales con los que vamos a funcionar, nosotros podemos llevar a cabo todas las demás funciones, como pueden ser la contracción muscular, la excitación nerviosa, transporte activo, caminar, pensar, platicar, ver, y todas estas actividades. De tal manera entonces que en el centro de todos estos procesos, síntesis y funciones, es un continuo y permanente gasto energético. Las fuentes de energía son muy diversas, pero finalmente todas ellas sirven para todos estos procesos. En el siguiente esquema también se representa lo mismo, en donde se ve cómo a partir de moléculas sencillas nosotros las usamos para construir moléculas más complejas, que es lo que somos nosotros estructuralmente. Pero además, una parte de esas moléculas sencillas no deben servir para construir moléculas más complejas, sino que deben servir para generar energía. Y para generar energía, esas moléculas, aun siendo sencillas, tienen que degradarse para que esta energía sirva para esta síntesis de materiales y para otros procesos energónicos, como es caminar, ver, platicar, etcétera, todo lo que ya dijimos. Como vemos, pues entonces tenemos una alta dependencia del suministro constante de energía para nuestro organismo. Y uno se pregunta, ¿y esa energía de dónde proviene? En realidad nosotros en el cuerpo tenemos diferentes procesos en los cuales producimos toda esta energía que requerimos para todos estos procesos. Pero hay uno central, uno, el más importante, en donde se produce
el 95% de la energía que nosotros utilizamos. O sea, solo 5% no se produce en este proceso. A este proceso, pues, es al que le debemos energéticamente la vida. Y ese proceso, ¿cuál es ese proceso? Ese proceso, quizá ustedes alguna vez lo escucharon mencionar, es la llamada cadena respiratoria. Tenemos un proceso que se llama cadena respiratoria, la siguiente, maestro, que se lleva a cabo en este organelo que también le resulta familiar, que es la mitocondria, y específicamente un corte longitudinal de la mitocondria transversal, la siguiente, en donde se lleva a cabo este proceso de la cadena respiratoria, en donde se genera casi el 100% de la energía que nosotros necesitamos. En estos puntos, en estas zonas, en estas regiones llamadas membranas mitocondriales, crestas mitocondriales, es en donde está prácticamente casi todo el mecanismo de generación de energía. Pero uno se pregunta, ¿y qué es la cadena respiratoria? O sea, ¿en qué tendría yo que pensar cuando pienso en la cadena respiratoria a la cual le debemos tanto? La cadena respiratoria puede ser una cosa como esta. Si ustedes se fijan, este esquema es de una escalera. Con esta escalera yo puedo generar energía. La única condición, la siguiente, es que yo ponga algo pesado en la parte de arriba, la siguiente, y lo haga bajar. Y en la medida de que vaya bajando, se va liberando energía. En todas las bajadas se libera energía, pero hay 3 bajadas importantes en donde yo genero el máximo de energía, y es precisamente en estas grandes bajadas en donde yo genero esta molécula ATP, que es la que me produce o me utilizo para suministrar la energía a todos los procesos. Entonces, pareciera ser que el mecanismo de generación de energía pues es sumamente sencillo, la calidad. Algo que pongo arriba, que lo hago bajar, que va librando energía y se almacena en forma de ATP, que es la molécula que yo utilizo. Pero la pregunta es, ¿y cuál es esta estructura pesada que yo utilizo para descender y generar esta energía? En pocas palabras, ¿con qué funciona la cadena respiratoria? Y aquí precisamente una de las grandes sorpresas que nos llevamos es que esta pelotita que va desde arriba hasta abajo en nuestro organismo es una de las moléculas más sencillas que tenemos en el cuerpo. Esta pelotita que baja a través de estos escalones es nada más y nada menos que la molécula de hidrógeno, que son 2 átomos de hidrógeno. Entonces es una molécula tremendamente sencilla que cuando desciende por cadena respiratoria, al llegar al final, genera toda esta energía en forma de ATP. El único problema que tenemos con esta pelotita, que son los hidrógenos, es que cuando llega al final, tenemos que mover la pelota de este sitio. Si no movemos la pelota de este sitio, las demás que vayan bajando se van a quedando una aquí, la otra acá, hasta que esta cadena respiratoria se detiene. Entonces es necesario que estos hidrógenos que ya han descendido hasta el final puedan ser movidos de ese sitio. No es nada fácil moverlos, pero por fortuna tenemos una molécula que hace esta labor perfectamente bien. Y esa molécula es una molécula que estamos en contacto permanentemente en nuestro organismo y que todos la conocemos, es precisamente el oxígeno. De tal manera entonces que cuando estos hidrógenos llegan en este punto, el oxígeno, media molécula de oxígeno, las quita de ahí para generar agua, y de esa manera más hidrógenos sigan bajando, y de esa forma se esté generando toda la energía que necesito. Entonces, este mecanismo que se ve sencillo, que se ve limpio, porque parto yo de hidrógenos, utilizo oxígeno y formo agua, pues es el mecanismo al que le debo prácticamente la vida desde el punto de vista energético.
La siguiente. Los hidrógenos cuando llegan a la cadena respiratoria no llegan solos, llegan por moléculas que los acarrean, que en este caso es la molécula que se llama NADH. Este esquema que ven aquí hace alusión a la cadena respiratoria, en donde los hidrógenos van pasando de un compuesto a otro hasta llegar al final al oxígeno, que es el que se encarga precisamente de recibirlos para que más hidrógenos puedan seguir pasando por esta cadena respiratoria y generar la energía que nosotros necesitamos. El motivo por el cual los hidrógenos van pasando por todos los componentes de cadena respiratoria es el siguiente, la siguiente. Todos estos componentes por los cuales pasan los hidrógenos en cadena respiratoria tienen la capacidad de irse quedando con los hidrógenos, y eso lo medimos a través de un parámetro que se llama potencial de redox. Mientras más pequeño es el potencial de redox, el compuesto tiene menos capacidad para atrapar los hidrógenos, de tal manera de que cuando va bajando los hidrógenos de un compuesto a otro, vemos que este potencial redox va aumentando, y eso hace posible entonces que finalmente pase de los primeros componentes de cadena respiratoria hasta el final. Y cuando llega al final, de nuevo, la siguiente muestra, tenemos al oxígeno que elimina este componente. Vean ustedes que finalmente la persona que fallece cuando no tiene oxígeno, el problema central es porque no puede mover estos hidrógenos, de tal manera de que al no mover los hidrógenos, la cadena respiratoria se detiene, no se genera energía y la gente muere por falta de energía. De hecho, la función más importante del oxígeno es precisamente estar moviendo estos hidrógenos. Más del 80% del oxígeno que inhalamos se utiliza en este proceso. Y vean ustedes cómo el proceso, les comentaba yo, es bastante eficaz, puesto que la molécula que utilizamos es una molécula muy sencilla. El producto que formamos es una molécula totalmente inocua, y no nada más inocua, sino que es una molécula que me resulta bastante útil, que es la molécula de agua. Entonces, de esta manera nosotros dependemos importantemente de la cadena respiratoria para generar todo el ATP para los procesos que habíamos comentado. Si ustedes se preguntan cómo le hace cadena respiratoria para con este flujo de hidrógenos poder generar energía, la respuesta es muy sorprendente, porque resulta que cadena respiratoria no utiliza todo el hidrógeno. Si ustedes recuerdan un poco de sus clases de química, el hidrógeno es el elemento más sencillo, formado por un electrón y un protón. Dos hidrógenos son dos electrones y dos protones. Y lo que usa la cadena respiratoria de esos dos electrones y dos protones son solamente los protones. ¿Y qué hace con los protones? La siguiente muestra. Con los protones agarra cargas positivas y las pasa de un sitio de la mitocondria al otro, de tal manera de que deja en un sitio muchas cargas positivas, y al mover cargas positivas de un sitio, el otro queda con cargas negativas. Estas cargas positivas tratan de regresar de nuevo, porque hay demasiadas cargas positivas en este sitio, y además aquí hay cargas negativas que los están atrayendo. Tratan de regresar otra vez al sitio de donde lo sacaron, pero esta membrana es impermeable y solamente los hago pasar por este conducto. Y en ese conducto está precisamente el mecanismo que permite que estas cargas positivas, cuando regresan, generan el ATP. O sea, el mecanismo sigue siendo bastante sencillo. Se usan hidrógenos, de los hidrógenos solo los electrones bombean cargas positivas hacia un sitio, las cargas positivas intentan regresar, y cuando regresan, cuando se meten, pongo un dispositivo especial que se llama ATP sintetasa, que es exactamente la que se encarga de generar esta energía que tanto necesitamos. La siguiente muestra.
Entonces, estas cargas positivas pasan de este sitio a este sitio, y cuando las regreso por aquí, y cuando las regreso, este componente, esta molécula, es la que se encarga de generar todo o casi todo el ATP que necesito. ¿La que sí? Aquí se ve más claramente. Vean ustedes cómo los electrones van bombeando cargas positivas, cargas positivas, cargas positivas, y todas estas cargas positivas intentan regresar por este sitio, y es exactamente en este punto en donde a partir de ADP más fosfato se genera prácticamente todo el ATP que requerimos. La molécula que hace eso, la molécula que permite que ese regreso de cargas positivas que fueron bombeadas por los electrones se genere ATP, es precisamente esta molécula, que es la ATP sintetasa. Ahora, la que sigue. Pareciera ser que el proceso pues es muy limpio y es muy sencillo y es poco costoso. Hidrógenos, oxígeno, se me genera agua y se me genera energía. Pero lamentablemente muy pocas cosas en la vida son perfectas, y la cadena respiratoria tampoco lo es. Tiene dos problemas importantes que tenemos que tomar en cuenta. Y hablando de tomar en cuenta, voy a tomar un poco de agua. El primero de ellos es que estos pequeños saltos, si ustedes se fijan, también generan energía, porque es un descenso de un nivel a otro, pero la cantidad de energía que estoy yo generando en estos pequeños saltos es tan pequeña que no la uso para hacer ATP, simplemente la pierdo. La célula decidió poner un mecanismo de formación de ATP solamente en los grandes saltos, y los pequeños pues los desprecia y simplemente esa energía se pierde. Y el primer problema que tenemos con cadena respiratoria es que de toda la energía que podíamos captar en forma de ATP, solamente captamos un 48%. O sea, de toda la energía que podríamos nosotros utilizar, de todos los materiales que me generan energía, solamente capta 48% como en forma de ATP, y el otro se pierde en forma de calor, directamente en forma de calor. Alguien pensará que no es totalmente una pérdida, sino que ese calor puede servir